A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello, con la colaboración de Raúl Carrere, Gustavo Litterman y Rafael Tereshchuk. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en nuestro tercer año, en nuestro ya cuarto mes que estamos en libertad condicional. Así ¿no? es. Bueno, ahora un poquito menos condicional, con ciertas posibilidades de salir a airearse. Y hablar por radio. Y digamos, con ciertos permisos podemos movernos un poquito mejor. Ir imaginando cómo sería la libertad en un futuro incierto. Así es. Bueno, y mientras tanto, mientras con humor vivimos esta situación cuasi patética, vamos a recordarles a nuestros amigos, porque creo que es oportuno hacerlo, que tenemos el canal de YouTube en el cual se emiten los programas con la imagen y con sonido que vamos haciendo en Radio del Pueblo, que también se emite en el canal de Radio del Pueblo. También tenemos el Instagram y tenemos nuestra página que ya tiene unos cuantos años de existencia y de la cual nos nutrimos permanentemente para leer algunos textos, reflexionar, como por ejemplo el que hoy nos va a continuar leyendo Rafael, al cual aprovecho para saludar. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo te va, Horacio? Bueno, perfecto. Muy bien, a mí me va bien. Y por otra parte, queremos invitar a todos los amigos con los que ahora tenemos la posibilidad de intercambiar en el canal de YouTube, que hagan sus comentarios, sus reflexiones, que opinen tanto sobre lo que dijimos como sobre lo que volcamos en los textos leídos, y generemos un intercambio que siempre va a ser interesante, teniendo como eje la enseñanza de Krishnamurti, pero siempre recordando, como venimos diciendo desde el primer día, no solo desde que existe este programa de radio, sino desde que existe nuestra página, que Krishnamurti es para nosotros un faro, pero que hay múltiples maestros, múltiples pensadores de distintas épocas que están vinculados a lo esencial de la enseñanza. Y el ejemplo más práctico es acá mi compañero de ruta, Rafael, que no viene del palo y que nos enriquece con sus reflexiones, con sus incluso cuestionamientos, que nos da un poco de aire a nuestro cerebro cuando tiende a anquilosarse. Y lo vuelve más dinámico, digamos. Y lo vuelve más dinámico y además nos exige cumplir con esta premisa de la enseñanza, que es no condicionarnos, no entrar en la mente mecánica ni la repetición de palabras que pueden ir perdiendo incluso sentido en la medida que la vamos justamente repitiendo y la dejamos de vivir. Sí, yo recuerdo lo que decía Krishnamurti, es que él siempre le decía a su gente de que traten de pensar por sí mismos y que no lo tomen como una persona a seguir, digamos. Él no quería seguidores, en realidad. Lo cual es bueno porque, de alguna manera, no lo carga de responsabilidades a él como maestro, ¿sí? Sino que tiene, digamos, grupos de gente que saben pensar por sí mismos, saben, digamos, tomar lo que él dice como para multiplicarlo a nivel de opiniones, ¿sí? Y sacar algunas conclusiones propias. Sí, básicamente también comprendiendo que las palabras que él utilizaba eran un mero instrumento para despertar nuestras conciencias. Así es. Y que nosotros a la vez podemos, en ese despertar de conciencia que intentamos, utilizar otras palabras quizás. Claro. Porque las palabras son circunstanciales, a veces son resultado de un tiempo determinado, donde la cultura va imponiendo
pautas y va siendo, digamos, más necesario la utilización de una palabra que otra, más adecuada, que nos acerca más a la idea que vamos gestando en nuestra cabeza, y lo que volcamos en palabras a veces va perdiendo ese sentido que pretendemos. Entonces lo vamos ayornando, ¿no? Ayornando es enriquecerlo de alguna manera con otras vertientes, digamos, ¿no? También. Así es, y eso es atemporal, porque el ejemplo de personas que están vinculadas a lo esencial de la enseñanza se da tanto con personajes contemporáneos como de hace un tiempo, como incluso pensadores y filósofos antiguos. Uh-huh. Y particularmente los antiguos Sí, sí. nos ilustran. Siempre enriquecieron las ideas, digamos. Exactamente, y que nos hacen reflexionar también sobre lo cuestionable del progreso psicológico de las personas, por lo menos en los tiempos que nosotros conocemos, ¿no? Porque cuando nos remontamos a la antigüedad, incluso antes de Cristo, y vemos la lucidez de determinados personajes, incluso algunos mucho más lúcidos que los actuales, Uh-huh. uno se pregunta si realmente el hombre evoluciona en el sentido convencional que la ciencia tiene, digamos, establecido, ¿no? Como un cliché. Porque es una buena pregunta para hacernos. Sí, sí, es cierto. Bueno, así que, repetido de algún modo este concepto, esta idea, el sentido de nuestro programa y la libertad que todos tenemos que tener para investigar en nosotros, porque de nada vale repetir frases si no tenemos la valentía de investigar en nosotros mismos, en nuestros más recónditos recovecos, Claro. que nos van a dar la clave del conocimiento propio. Claro. Yo siempre recuerdo el tema del libre albedrío y lo vuelvo a reiterar. Albedrío es una palabra antigua, era un verbo, digamos. Mejor dicho, proviene del verbo albedriar, que significaba reflexionar. Entonces, el libre albedrío, aquel que diseñaron, digamos, como frase los antiguos, era justamente, se refería a la libertad de reflexión en nosotros. Muy interesante, porque Krishnamurti siempre decía, libertad no es hacer lo que uno quiere, claro. Sino la libertad es consecuencia del conocimiento propio. Así es. Para no actuar mecánicamente. O sea que no es una acción libre en lo externo, sino que es una acción libre en lo interno. Es la expresión de la libertad interna. Claro. Bueno, vamos a saludar a nuestro amigo Raúl, que está del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? Queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bien, Raúl, ¿cómo te va? Bien, gracias. Bueno, me alegro. A ver si te puedo escuchar mejor. ¿Hola? Hola, ¿se escucha? Sí, ahí te escucho mejor, sí. Gracias. Bueno, perfecto. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Hay días que uno está mejor, hay días que no tanto. Hoy es un buen día. Hoy es un y eso, buen día. Eso que está húmedo, digamos. Sí, no, es una chanza. Digamos que uno se entera que tiene que estar encerrado, entra en pánico, al otro día deja de estar en pánico. Cuando se acuerda que ya lleva 120 días, entra en crisis. Después al otro día uno se olvida y ya está de buen humor. O sea, es un tema complejo. Pues fíjate qué interesante, porque nosotros estamos viviendo en los últimos meses en una situación externamente uniforme, estamos encerrados todos los días, pero psicológicamente tenemos totales cambios y tenemos cambios permanentes, como vos estás contando, que es también lo que le pasa a la mayoría. Hay como un mundo interno que va mutando y va generando situaciones absolutamente distintas, anímicas, que no condicen con el mundo externo, ¿no? Claro. Que en estos momentos se encuentra uniforme. Sí, y yo lo que noto es que lo que ha crecido últimamente en estos meses ha sido la incertidumbre con la cual vive mucha gente, digamos, ¿no? Inclusive uno. Claro. Bueno, pero lo de la incertidumbre viene bien así como experiencia. Por supuesto que hay tantas cosas sí. feas en esta etapa que por lo menos la incertidumbre nos permite tener el desafío
de ver si podemos vivir en la incertidumbre. Y además para reflexionar, es un motor de la reflexión. Claro. Sí. Tanto que hemos hablado, dejar Claro. el mundo teórico y ahora que tenemos en la Claro. práctica la posibilidad de enfrentarnos de pleno a la incertidumbre, a ver qué nos pasa, ¿no? Muy bien. Bueno, Raúl, Sí, si puedo acotar algo. dale. Yo en realidad no estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes, pero Bueno, está bien. Bueno, dale. creo que Tenés es todo tu derecho. espantoso. Espera, que te vamos a censurar, vamos a cortar el Corten llamado. la línea. Es espantosa la situación. Saber que uno no puede salir porque hay un virus que no se puede agarrar, que el virus está en todas partes y que eso te puede llevar a terapia intensiva. No le veo la gracia de la incertidumbre. La verdad que el buen humor que ustedes le ponen, No condice. no condice. No, pero voy a hacer una pequeña defensa de nuestra postura. Yo en ningún momento dije que la situación es buena, dije que hay tantas cosas negativas en esto que por lo menos el desafío de la incertidumbre a nosotros nos produce también la posibilidad de experimentar si realmente podemos vivir en incertidumbre. Sí, es que en realidad hay una certidumbre, es que hay un virus que te puede matar. Yo creo que hay una certidumbre. La incertidumbre es que te podés morir o no. Bueno, sigamos. Así que, bueno, juguemos al o no. Sigamos. ¿Te cuento un poco? Contanos. Bueno, encontré un librito de la biblioteca que se llama Pregúntale a Krishnamurti. Es un tal Compines. No lo conozco, y, dale. Bueno, quería leerles, además de la biografía, para empezar, unos 5 renglones. El tema es así. Estos párrafos, o este párrafo se refiere a que Krishnamurti daba conferencias y después de la conferencia o en días alternados, la gente le acercaba en un papelito preguntas y Krishnamurti las respondía. Pero no las respondía del modo tradicional. Y esto es lo que cuenta al respecto este libro. Dice así. Dale. Krishnamurti se aleja de los métodos tradicionales para analizar un problema. Como bien dice, comillas, es fácil hacer una pregunta y demandar un sí o un no, o bien un método para llegar a la respuesta. En este sentido, dice el autor, Krishnamurti nunca satisface las demandas que imponen los interlocutores, sino que responde siempre desde su perspectiva, neutralizando la forma de la pregunta y convirtiéndola en un tema. Así, empezaba por lo que él consideraba realmente la raíz de la cuestión, impeliendo al auditorio a investigar por sí mismo el problema, para que no se acomodara en la respuesta. Claro, vos fíjate una pequeña interrupción, ¿no? No, ya ahí termina. Terminó. Bueno, entonces sí. Podemos desarrollarlo un poquito. Porque Dale. Fíjate que para hacer eso hay que tener una gran captación psicológica del personaje, del interlocutor, porque tratar de encontrar la raíz de aquello que está no expresado en el interlocutor no es fácil, no cualquiera lo puede hacer. Y de esa manera interpela al mismo interlocutor porque el mismo que hace la pregunta se sorprende ante muchas veces el descubrimiento del sentido no explicitado de esa misma pregunta, ¿no? Sí, Krishnamurti tenía una capacidad muy especial en entender realmente a qué se referían los interlocutores. Eso se ve muy bien en sus libros de comentarios sobre el vivir, donde la gente le plantea cuestiones y uno ve que él las entiende perfectamente. Claro. Pero, digamos, en el libro uno podría, si es malintencionado, decir que está preparado porque uno tuvo tiempo de editarlo. Claro, es decir, un tercero que lo mira de afuera Claro. lo podría ver como algo armado, pero en la espontaneidad de una charla en presencia en vivo, sí. Uno percibe que era un don particular de él y que no cualquiera tiene, ¿no?
Porque además lo decía con una naturalidad y con una seguridad que no era soberbia, que realmente asombra y que, reitero, muy pocas personas deben tener esa cualidad para hacer esas cosas que además nos... Es decir, convierten a veces una pregunta vulgar o tonta en un trabajo de investigación. Sí, como dice acá, convierte la pregunta en un tema. Así es, así es. Bueno, el otro punto, estamos en la biografía, estamos con Pupul Hayakar. No debemos olvidar nunca que lo que hace Pupul es una interpretación de la vida de Krishnamurti, aunque ella cuenta con la ventaja que escribió la biografía en el 78 y ya hacía 30 años que lo conocía a Krishnamurti y con el cual había tenido múltiples encuentros privados y públicos. La última vez habíamos estado con el tema de que dice que Krishnamurti era vulnerable y dice cuya falta de mundanalidad hacía necesaria la protección. El tema de la vulnerabilidad estuvo en el tapete, incluso fue motivo de un título del último programa y fue desarrollado a lo largo de ese mismo programa porque realmente la palabra tiene tantos alcances y tantos vericuetos que da para investigar largo y tendido, ¿no? Bueno, y tenemos, claro, el otro punto es que Krishnamurti había dicho que no querían que lo consideraran un maestro, no quería que nadie lo siguiera, que ya no era un vehículo para que por su intermedio llegara a la verdad. Y entonces, claro, él quedó más cerca de la gente, ya no era el ser venerable al cual todos le rendían homenaje. Él se colocó en un plano de igualdad con el resto de las personas, lo cual trajo ciertos conflictos. Y Pupul lo cuenta de la siguiente manera. Dice, el tímido y vacilante joven que tentaba el camino en el iridiscente océano de energía que se liberaba en su interior, buscando a tientas las palabras que pudieran contener sus observaciones y percepciones, estaba totalmente desinteresado de los asuntos del mundo. Se sentía feliz de poder dejarlo todo en las competentes manos de Raja Gopal. Krishnamurti parecía vago, pasivo, cándido e incluso inmaduro. Vago de vaguedad, no de no hacer cosas, ¿no? Sus primeros discípulos, viviendo en la estrecha proximidad de Krishnamurti, lo encontraron ansioso de realizar los quehaceres más humildes, y esto les empañaba la visión. Perdieron así contacto con la inmensidad y más adelante empezaron a tratarlo como un niño al que podían regañar, ignorar, intimidar y decirle qué debía hacer y con quién debía encontrarse. Y sigue Pupul. Ahí viene la parte más interesante. Forma parte de la mística de Krishnamurti que, una y otra vez, él permitía esto. Su misma naturaleza imposibilitaba cualquier respuesta o acción agresiva o de afirmación propia. Jamás perdió esa disposición de ánimo. Su mente dúctil, su ausencia de ego y su total confianza en quienes le rodeaban hacían factible que los otros dieran por hecho que él lo aceptaba todo. Firmaría cualquier papel que le pusieran delante sus íntimos aliados e incluso, a veces, haría eco de las irracionalidades de ellos. Esto condujo a declaraciones y acciones aparentemente contradictorias que confundían a sus amigos. Sin embargo, cuando parecía estar totalmente rodeado y dominado, la situación estallaba, dejando a Krishnamurti intacto, libre para seguir su propio camino, mientras que aquellos que lo dominaban solían quedar enojados, confundidos y a menudo quebrantados.
Bueno, esta es la parte que quería compartir con ustedes. Sí, que en realidad era un dominio, un falso dominio, porque el que dominaba la situación era él, y quedó demostrado en los momentos claves de su vida. Cada vez que había que tomar decisiones importantes, decisiones que cambiaban el rumbo de la historia, él siempre estuvo firme y con un temple que era envidiable. En cambio, aquellas personas que creían que lo dominaban y que simplemente le imponían cosas que él estimaba secundarias, terminaban doblegados ante la templanza de él, porque al no tener ego, tampoco tenía culpa ni remordimientos que vulgarmente tenemos nosotros, que estamos sometidos a un esquema vulgar de existencia, ¿no? Entonces él tenía esa libertad que le permitía la convicción absoluta de que el camino era uno y que no había otro. ¿No es cierto, Así es. Raúl? Como dice Pupul, quedaban quebrantados, confundidos, enojados. Él sabía bien lo que tenía que hacer. Así Pese a es. que dejaba que la gente se moviera, jugar, hiciera cosas, en fin. Sí, es una, digamos, un interesante ejemplo respecto a qué es lo importante, qué es lo secundario, y quién domina a quién en las relaciones humanas, ¿no? Porque muchas veces en las apariencias parecería que algunos dominan porque tienen el control de ciertas cuestiones materiales, pero hay mentes más sutiles, personas más inteligentes, que son los que en definitiva imponen las cosas que estiman importantes y marcan el curso de esas relaciones. Y en el caso de Krishnamurti, el curso de la historia misma. Bueno, Raúl, ¿querés acotar algo más? No, eso es todo por hoy. Bueno, esperemos que en la curva esta cíclica anímica el próximo martes encontremos, como hoy estás de buen humor, quizás el próximo martes estés de mal humor. Podría ser, totalmente. Vamos a ver si podemos hacer que la rueda caiga justamente en el día del buen humor para que no agobiemos a nuestros oyentes. No, el programa se hace igual con buen humor, pero lo que contaba hoy es que hay días en que uno está más animado y hay días en que, bueno, este terrible virus a uno lo agobia. Pero yo, ahora fuera de la broma en la que habíamos caído, o las bromas, digo, a mí me sorprende en base a lo que vos mismo decís y reafirmando lo que nos pasa a todos, creo, lo cambiante de los estados anímicos, porque el mundo externo en general es el mismo, pero nosotros tenemos un mundo interno tan complejo que al despertarnos en las mañanas o al mediodía, de acuerdo a la vida de cada uno, uno es el resultado de ese mundo interno que tuvo muchas veces de manera onírica, ¿no? Sí, sí. Y es como que hay mundos paralelos, el mundo interno y el mundo externo. Y realmente el interno tiene muchas más variantes. Bueno, con virus sí, o sin virus, con buen ánimo, con mal ánimo, el programa se hace igual y de buena manera. Perfecto, entonces nos reencontramos el próximo martes. Un abrazo y hasta el próximo martes. Contra viento y marea. Buen programa. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, Mauricio, vamos a la música.
Bueno, muchas gracias, Mauricio. Y con esta meditación pasamos a comunicarnos con nuestro amigo Gustavito, que está del otro lado de la línea. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien. No sé, escucho una fritura interesante en la línea, pero bueno, vamos a intentar hacer lo mejor que podamos. No, pero acá sale bien, ¿eh? Acá Bueno, nuestro comandante en jefe nos está diciendo que el sonido es perfecto, así que quizás un problema de... Por ahí tu madre está haciendo alguna fritura ahí en tu casa. estaría bueno para comer algo después del programa, pero no nada. viene por ahí el tema. Pero bueno. No, debe haber un problema en la línea, pero sale bien. Bueno, Así ahí que habla con confianza y tranquilidad. Bueno, en un principio vamos también a saludarlo a Rafael. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Bien? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Disfrutando del programa, sí. Bueno, me alegro mucho. Bueno, tal cual lo que había hablado en el último programa, voy rescatando algunos temas que se tornan, entre comillas, repetitivos en el diario 1 y que creo que muestran un poco la quinta esencia de lo que Krishnamurti quiso brindar, ¿no? Voy a decir algo no como krishnamurtiano, sino como teósofo que soy. Creo que Krishnamurti, en todo esto que ustedes hablaban antes con Raúl, a mí no se me ocurre nada excepcional de estas percepciones que tenía Krishnamurti, porque creo que Krishnamurti empieza a mostrar a un nuevo ser humano, empieza a mostrar las potencialidades innatas que tenemos, que por supuesto todavía no hemos descubierto, no hemos desarrollado. En el caso de él ya estaban en algunos casos desarrolladas, en otros casos estaban muy a flor de piel y entonces lógicamente mostraba unas características especiales que calculo que en los próximos siglos serán las características del ser humano medio, ¿no? Ajá. ¿Vos creés que él, quizás nos alejemos un poco del tema, pero que era un ser, digamos, enviado a este mundo por alguien o por algunos? No sé si enviado, sino con facultades desarrolladas que van mostrando las posibilidades que tenemos. Estamos muy lejos, ¿no? Todavía, pero eso no quita que miremos el infinito, ¿no? Es decir, aquellas posibilidades que tenemos. Bueno, la prueba está en el mismo vocabulario que él utiliza, que utilizamos nosotros cotidianamente, pero él encuentra dentro del contexto en que los coloca una nueva significación, una significación que en muchos casos entendemos y en otros casos nos deja la boca abierta, porque insertadas dentro de la frase que él dice, que estamos hablando de energía, muestran lo mismo pero diferente, ¿no? Es decir, yo rescaté algunas palabras que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa, como dije antes, Sí. Humildad, pasión, belleza, amor, observación, atención, libertad, una mente sin propósito, sin límites, bueno, algunas más, y que de repente cuando uno va extractando eso que él escribió en el diario 1, recordemos que es uno de los pocos libros que él escribió de puño y letra, uno ve una capacidad diferente. Y no lo digo, como dije antes, por eso siempre lo aclaro, que no soy una persona fanática de Krishnamurti, sino soy solo un lector que intenta comprender las dimensiones de percepción que él intenta contagiarnos, porque en definitiva es eso, ¿no? Y bueno, calculo que una de las características era lo que vos dijiste antes, de ponerse
en paralelo con la gente que estaba al lado de él, pero que la propia energía que él desarrollaba, de última, las personas iban quedando a un costado y él seguía con su línea de percepción, con su voluntad desarrollada. Y bueno, esas son cualidades para mí del hombre y mujer, por supuesto, ¿no? Del ser humano que viene. Sí, yo agregaría con un matiz distintivo, si me lo permitís, y es que no renunciemos al cambio hoy, cualquiera sea el grado de ese cambio, no renunciemos a eso, porque podemos cambiar y de hecho, si hacemos un trabajo de investigación, se produce un cambio. La historia dirá en qué grado, de qué manera eso influye en la sociedad, en un balance o en un porcentaje, pero no renunciemos al cambio porque es posible, y es posible hoy. Bueno, es que, Horacio, si renunciamos al cambio, a lo que estamos renunciando al camino que desde algún lugar no hemos elegido, sino que ese camino nos ha llamado. Entonces, renunciar a eso sería imposible. Sí, lo decía un poco para equilibrar tus palabras, no sé si la palabra es equilibrar, sino de completarlas, en el sentido de que, si bien es conjetural imaginar el hombre del futuro, lo que no debe ser conjetural es la posibilidad del cambio hoy y la posibilidad de observarlo. Es que vos fíjate, cuando vos decís hoy, si nosotros tomamos el presente, que es ese instante permanentemente nuevo, pero es un instante donde confluye el pasado y el futuro, como energías, como imágenes cargadas de energía, ese instante es el lugar energéticamente factible donde se realiza el cambio, porque justamente ahí las fuerzas del pasado que están arraigadas en nuestro psiquismo afluyen, pero también están afluyendo llamémosle, no le voy a decir deseo, le voy a decir el anhelo que tenemos, justamente como vos decís, del cambio, y entonces es lógico, es ahí donde se produce ese crisol alquímico, ¿no? Donde podemos transmutar, si se quiere, cambiar al observar, porque el presente es el instante energético de observación, al observar toda esa carga que proviene del pasado, como para irla comprendiendo, como para irla estructurando y para seguir en la ruta que uno tiene trazada en función de ciertos valores que hemos elegido transmitir en lo cotidiano con nuestra vivencia diaria, ¿no? Así es. ¿Querías leer algo en particular o hacer alguna reflexión sobre el texto del diario? Sí, algunas cortas frases, por ejemplo, sobre la belleza, y después de estas pequeñas cortas frases, el comentario, la percepción que Rafael y vos tengan, agregarlas. Dale, ¿no? A ver. Bueno, era porque como son muchas, el libro está marcado en muchos lugares, pero bueno, acá estamos. Esto que es sagrado no tiene un adorador. El observador que medita sobre ello no se halla en el mercado para que pueda comprarse o venderse. Como la belleza no puede ser visto mediante su opuesto, porque no tiene opuesto. Bueno, mirá, arrancamos con una palabra y arrancamos con una frase que muestra una percepción diferente, ¿no? Porque dice, como la belleza no puede ser visto mediante su opuesto, porque no tiene opuesto. Bueno, lo de opuestos se lo voy a dejar a Rafael, que es el especialista en opuestos, pero yo voy a hacer un comentario sobre lo anterior, que es esta cuestión de lo sagrado, porque tenemos incorporado en nuestra cultura una idea que estimo falsa, de que lo sagrado es algo solemne,
es algo que está más allá de nosotros en un sentido práctico y que solo es administrado por intermediarios que nos van a explicar de qué se trata y que solamente podemos llegar a través de ellos. En cambio, en lo sagrado, interpreto yo, a lo que se refiere Krishnamurti, se descubre en uno mismo, en las cosas sencillas, en las cosas simples, y justamente, como vos bien dijiste al leer su texto, en la belleza misma, ¿no? Bueno. Le dejo la palabra un poquito a Rafael. Sí, digamos que con referencia a lo opuesto, me parece que si uno considera la belleza en general, hay un opuesto que sería la fealdad, lo feo, ¿no? Pero bueno, yendo al significado que le quiere atribuir Krishnamurti, me parece que él se quiere referir a lo bello en sentido elevado, que está más allá del plano humano, ¿no? En el plano humano nosotros nos movemos en una dualidad y por eso, moviéndonos en la dualidad, siempre estamos pasando de lo bello o de la belleza a la fealdad, del frío al calor, y bueno, y no tenemos más remedio que vivir sumergidos en eso. Me parece que Krishnamurti se está refiriendo a lo bello como se refería a Platón. Platón se refirió también a lo bello, aquello que tiene connotaciones sagradas porque está más allá de nuestro plano humano. Esa es un poco la opinión que... Claro, porque vos fíjate que en lo cotidiano, en la vida común nuestra, la belleza es una convención. Claro, claro. Como también lo es la fealdad. Así es, así es. Sí. Una mujer bella, un hombre bello, claro. Eso es lo que socialmente se establece como tal. Pero hay que tener experiencia de lo feo como para saber qué es lo bello, digamos. Sí, pero a la vez la experiencia de lo feo también es convencional. Sí. Porque sí. tanto uno como otro son resultado de lo superficial de nuestra vida, porque hemos establecido arbitrariamente, muchas veces por necesidades, otras veces por costumbre, otras veces por imposiciones, que esto es lo feo y esto es lo claro. lindo o bello. Digamos, en nuestro plano es relativo una cosa y la otra. Exactamente, Sí, exactamente. Sí. Por eso es obvio que se está refiriendo a otra cosa, ¿no, Gustavo? Bueno, yo voy a acotar algo. Dale. Vos decís que la fealdad y lo bello es una convención. Lo bello puede ser un apellido también. Yo iba a hacer esa broma, pero dije que como era muy autorreferencial... No la ibas a hacer. No la iba a hacer. Bueno. Viste que estoy encendido. Sí, la chispa aflora. Es como Messi, dale. Bueno, tiro otra frase. La belleza. Sí. Trata de no apabullarnos demasiado para que nuestros egos no sufran demasiado. No. A ver si trato de conseguir una que tenga el apellido de Rafael para igualar la cosa. Va a ser un poco más difícil eso. Completa soledad. Estaba en todas partes y tenía una inmensa, insondable riqueza. Poseía esa belleza que está más allá del pensamiento y del sentimiento. Ahí fíjate que de vuelta relaciona la belleza más allá de una dualidad que puede ser pensamiento-sentimiento, ¿no? Y bueno, algo de eso dijimos nosotros previamente, ¿no? Claro. A ver. A ver, poné la frutilla del postre. Tengo más, pero se me salieron todos los señaladores, qué bárbaro, ¿no? Mirá, sin experimentar la esencia, no hay belleza. La belleza no está meramente en las cosas exteriores o en los íntimos pensamientos, sentimientos e ideas. La belleza existe más allá de este pensar y sentir. La belleza es esta esencia, pero esta belleza no tiene opuestos.
ahí nos acercamos a lo que dijo Rafael de la idea platónica, ¿no? Sí, sería una belleza absoluta, digamos. Claro. ¿no? Más allá de lo dual en que nosotros estamos relacionados en este mundo, ¿no? Y es una Claro. belleza que uno la percibe sin palabras, incluso sin imagen. Claro. Porque a veces, y esto es algo personal que tiene que ver con mi propia experiencia, a veces la visión de algo es lo que dispara la percepción de la belleza interior. Cuando algo externo te conmueve, el hecho es lo que a vos te ocurre internamente. Y ese contacto con la belleza va más allá de la imagen misma que dispara esa sensación. Y quizás es un poco complejo describirlo, pero puedo dar fe que es una experiencia. Ese atardecer en Chile, por ejemplo, pero esto es muy de amistad. Impresionante lo tuyo. ¿Viste? Me parece que una forma de ver, por supuesto disminuida, digamos, podría ser contemplar la belleza de la naturaleza, que es casi un absoluto para nosotros, porque Claro. la naturaleza es bella de por sí, digamos, ¿no? Y ahí está, ahí podemos contemplar ese... La naturaleza en el es un sentido ejemplo, amplio, sí. porque vos la percibís en una montaña, en un atardecer, Claro. pero también lo percibís un panorama. en la inocencia de la belleza y la mirada de tu gato. También, Que, por supuesto. Sí. Si vos entras en términos convencionales a describir esa belleza, podría ser bello o no bello, vaya a saber en base a qué cánones lo definís, pero lo que te conmueve es algo que es indescifrable en palabras. Seguro. Y uno no puede encontrar fealdad en la contemplación de la naturaleza, ese es el tema. Eso es interesantísimo. Claro. Ahí está lo sagrado. De por sí. Por eso llamamos nosotros a este mundo en que vivimos el paraíso terrenal, digamos. Un paraíso se refiere a algo bello de por sí, ¿no? Bueno, Gustavo, te vamos a dar la cucarda. ¿Seguís teniendo frituras ahí? Sigo teniendo, pero lo importante es que vamos a continuar, si Dios quiere, la semana que viene con esto que yo llamo el yoga de Krishnamurti. Es muy loco, pero bueno. Está bueno, está muy bueno. Permítanme esa licencia. Está muy bueno y nos hace trabajar mucho. Tuvo mucha repercusión lo que trajiste y lo que disparó eso que trajiste el martes pasado. Así que esperamos que esta vez ocurra lo mismo y nos reencontramos el próximo martes. Bueno, un abrazo para todos y que tengan una muy linda semana. Igualmente, un abrazo. Gracias, Gustavito. Hasta luego. Que estén bien, gracias. Chao, gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a cerrar el programa y cerrar este texto, o mejor dicho, vamos a terminar de leer este texto que nos trajo Rafael. Claro. Se refiere a un artículo que empezamos a leer el martes pasado. La autora es Inés Shaw y el libro donde ella participó se llama La vida vista desde... la religión en la época de la muerte de Dios. Es un libro que tiene muchos artículos y el artículo este en particular habla del yoga, ¿no? Habla del Hatha Yoga. Que no es el yoga que incorporó Gustavo. No, es el yoga de Krishnamurti. El Hatha Yoga parece ser que es una disciplina física mental originada en la India. Y, milenaria.
que tiene, digamos, ejercicios respiratorios para concentración y control del prana, que es la energía sutil que los yogis indios trataban de elevar hacia el chakra superior, digamos, ¿no? Es un poco ese el esquema. Sí, en algún momento hablaremos de qué son Claro. los chakras para los que no lo saben, para Claro. Son centros de ilustrar. energía. Centros de energía, muy claro. bien, perfecto. Bien, entonces habíamos llegado a un punto que nos explicó, digamos, de qué se trataba el Hatha Yoga en eso, y también, digamos, hacía referencia que la acción es un aspecto esencial del yoga, ya que los asanas, que son las posiciones del cuerpo, a pesar de ser quietas, aplican las formas de sostener una acción centrada que utilice la fuerza y no el esfuerzo. Ella sugiere, digamos, de que el Hatha Yoga o las disciplinas orientales tienen una tendencia más que nada al no hacer, que obviamente han encajado perfectamente en Occidente, porque justamente Occidente tiene una tendencia natural al hacer. Entonces viene como complemento. Para hacer macanas. Hacer en general, digamos. No importa para qué, pero hagamos. Sí. Entonces, en ese hacer, nosotros nos perdemos por ahí, nos perdemos la posibilidad del no hacer, que es un complemento fundamental, porque dentro del plano de los opuestos complementarios viene a complementarlo perfectamente. Y bueno, y hablando de filosofías orientales, el Tao y la filosofía taoísta, que en algún momento seguramente vamos a tocar, tiene mucho vínculo con el no hacer y el Claro. comprender la esencia de las cosas desde el no hacer. El no hacer, exactamente. Y es, digamos, una de las virtudes que podemos utilizar para complementar nuestra inquietud y nuestra, ¿cómo te puedo decir? Nuestro exceso en el hacer, que nos lleva justamente a la angustia, ¿no? A veces a la depresión. Claro, porque el no hacer es, primero, darle prioridad a la sabiduría de la naturaleza en su sentido más amplio. Claro. Y segundo, minimizar el dominio del ego en la existencia. Así es, está muy bien. Detener, digamos, los efluvios del ego que van más allá en forma excesiva, digamos, ¿no? Más allá de lo que se le autorizó en su momento, porque en realidad el ego tenía una función específica y luego fue, digamos, tomándose atribuciones que no le habían sido asignadas. Sí, sí, sí. Y así estamos. Se sobredimensiona, digamos. Exacto. Claro. Está agrandado. Así es. Bueno, y sigue diciendo Inés en este artículo: más tarde descubrí que el único viaje necesario, o mejor dicho, el único imprescindible, es el que hacemos al interior de nosotros mismos. Solo en él se puede lograr la experiencia que nos permite la transformación y que nos permitirá la unión indisociable de nuestro cuerpo con nuestro espíritu, llegando a ser individuos, es decir, indivisos. Bueno, no exactamente, porque la palabra individuos es una palabra compuesta por indiviso y dúo, que significa que esa palabra fue de alguna manera diseñada para representar una dualidad con nuestro mundo interno. La dualidad entre el ego y su mundo interno, que podríamos llamar alma, digamos, ¿no? Por eso es que la individualidad es la dualidad indivisa. ¿Está bien? Sí. Esa se refiere a una dualidad interna, no a una dualidad externa. Y a eso se refiere, digamos, este escrito. No es un camino mágico, continúa Inés, sino de conciencia, de perseverancia, de autodisciplina, de confianza en sí mismo. Al equilibrio no se llega por azar, no es cabalístico y menos ocultista. La expresión yoga hace referencia al trance espiritual que se obtiene al cerrar los sentidos al mundo exterior
para revertir la conciencia hacia el interior, concentrando la mente en esa energía primordial que mora dentro de los seres humanos y que los nutre de vida y conciencia. Claro, eso es una referencia al alma, en definitiva. Los maestros, cuando hacen referencia a ese proceso, lo denominan el camino dorado, pues es recorrer el camino que une el centro con la periferia, es desprender la conciencia de nuestra personalidad. A través de la relajación, la conciencia transita a nuestro centro, nos encontramos en plena tensión y nos sentimos vivos. Somos nosotros mismos, pero sin actividad de la personalidad, sin palabras, sin emociones. Parecería que cuando está operando nuestra conocida y típica ansiedad, carecemos de la cualidad de observar más profundamente a nuestro ser. Claro. Y por el contrario, cuando nos relajamos, nuestro ser naturalmente surge. Sí, sí, se podría decir, porque la ansiedad en realidad surge por situaciones externas. Y porque además es producto del mecanismo y del circuito cerrado del ego y pensamiento. Claro. Ego y pensamiento generan ansiedad. Entonces te separan de lo esencial. Así es, porque las relaciones mismas con otras personas producen mucha ansiedad, ¿no es cierto? Y bueno, cuando son encaradas desde el ego. Por supuesto, sí, siempre No está el ego en juego. Sí. No descartemos relaciones que sean fructíferas en un sentido del descubrimiento de nuestras esencias, ¿no? Sí, que a veces disparan la comprensión de nosotros mismos a partir de ese mismo vínculo, sí, ¿no? Sí. La personalidad está en juego con el mundo externo, digamos, en las relaciones externas. ¿Sí? La vida, dice, vista desde nuestra personalidad, está teñida por nuestras propias proyecciones. Claro. Claro. En cambio, la misma realidad vista desde nuestro centro o conciencia es transparente. Podemos establecer un paralelismo entre este concepto de recorrer el camino y el mito del héroe. El tema básico y universal de este mito es la partida, el logro y el regreso. Es decir, que el periplo del héroe es salir de una condición y encontrar la fuente de la vida para regresar maduro y enriquecido. Muy bien, es un circuito interno. Ciclo. Sí. Un ciclo interno. La mente está acostumbrada a moverse a gran velocidad y en la superficie. Nuestros ojos se relacionan con este movimiento mental, así nuestra búsqueda es siempre hacia afuera, hacia lo externo. El presente es encontrar el adentro y no el afuera. En la India, cuando hacemos esta práctica, dicen que estamos adiestrándonos a ver sin ojos de apego. Los maestros hindúes nos enseñan a buscar el equilibrio dinámico del espacio, es decir, la totalidad adentro. Antiguamente, quienes ingresaban en estas viejas escuelas, en la India, Pitágoras, en Grecia, etc., eran individuos que se formaban para ser líderes de acción justa, para poder dirigir, cuidar y ser un ejemplo a la sociedad. Actualmente se da la paradoja que el buscador, el individuo que resiste los valores de la sociedad, queda fuera de la misma. De esta forma, la persona que pone su energía en pos de esta búsqueda interna, con el tiempo termina transformando eso mismo en su contra, porque el saber sin la acción impide comprobar resultados. Por ende, se corta la cadena del saber. Está muy, muy atinado esto, ¿eh? Porque aquellos que realmente son buscadores de cosas verídicas, logran cierto conocimiento que no lo pueden aplicar afuera porque no tienen la posibilidad de hacerlo. Digamos. Y eso pasa también en el ámbito de la ciencia y demás, ¿no? Saber sin acción es no saber, dice.
Los ejercicios espirituales como la meditación, las prácticas corporales o la filosofía son estériles, sin la observación de la realidad, la identidad y la memoria propias. Todas estas disciplinas solo pueden ser de utilidad si el individuo está en tiempo presente. El conocimiento profundo de nosotros mismos nos acerca a saber nuestro deseo esencial, que no proviene de una necesidad, sino de un deseo de completud. Y aquí llegamos al final del escrito. Claro, porque tenemos que tener claro que, en definitiva, la vida de relación humana es clave para nuestra evolución. Entonces no debemos quizás caer en el error de creer que la vida interior es una vida de aislamiento. Al contrario. Una vida de separación. Claro. ¿No? No. Como decís, al contrario, el momento del contacto con lo interno es el que nos permite darle luz a la capacidad de vincularnos sanamente con nuestros semejantes, ¿no? Claro. Y generar justamente una relación donde el ego no se aleje, que es lo más difícil. Claro, porque si se vuelve eje, justamente las relaciones con el mundo externo se perjudican en realidad, porque se sobredimensiona el ego y va al conflicto. Y se obstruye el verdadero vínculo, porque el ego tiene, entre otros aspectos negativos, la capacidad de obstaculizar la vida relacional de manera natural. Sería un exceso de protagonismo. Y nos impide la alimentación recíproca. Así es. Que es lo que nos permite crecer. Así es. Bueno, nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes. Buenas noches a todos. Hasta luego. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicional.